Listo, bien. Iniciemos. Entonces, la sesión educativa de trading de hoy, va a ser sobre TradingView, que es una plataforma de análisis técnico. No es un broker. En TradingView nosotros no vamos a hacer operaciones, simplemente vamos a hacer análisis técnico. ¿Por qué yo recomiendo que se haga esto? Porque en IQ Option o en cualquier otro broker es bueno para hacer operativa, para invertir, para abrir nuestras opciones como tal, nuestros trades, pero no es lo ideal que en el mismo gráfico que utilizamos para invertir, para operar, hagamos análisis, ¿cierto? ¿Qué nos Ya, permite IQ Option? Perdón, TradingView. Esta es la plataforma, ¿no? Es la página inicial. Cuando escriben, se entra a la página de tradingview.com, iniciamos acá. Es simple registrarse con una cuenta Google o con una cuenta de correo electrónico y una contraseña y tienen una cuenta totalmente gratuita. Hay una cuenta profesional que ya es pagada, pero pues más adelante, cuando ya sea necesario, porque con la versión gratuita es suficiente para hacer un buen análisis técnico iniciando. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al gráfico, es decir, en esta pestaña. Entonces, cuando le damos gráfico, vamos a tener ya acceso al gráfico en vivo de todos los activos financieros con los cuales podemos operar, bien sea en Forex, bien sea en opciones binarias. Voy a ocultar los indicadores porque no lo vamos a trabajar en esta sesión, ¿sí? Entonces, así es como lo vamos a ver nosotros. Esa es la pantalla de TradingView. ¿Y para qué nos sirve? Primero, nosotros vamos a poder trabajar, como les decía, con varios pares de divisas, en el caso, pues, de qué es lo que nosotros operamos con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, los vamos a poder encontrar, bien sea por acá escribiéndolos. Por ejemplo, si yo quiero el euro dólar, entonces lo encuentro acá, ¿cierto? Escribo las primeras letras y me aparece el euro dólar. Lo que yo recomiendo es que siempre seleccionen, porque nos aparecen muchas opciones de pares de divisas iguales, por ejemplo, euro dólar, euro dólar, euro dólar, euro dólar, acá hay otra. Lo que yo recomiendo es que tomen la primera de Oanda. Oanda es un proveedor ya de ¿qué es? De brokers como tal. Es la principal página que les proporciona los movimientos, los gráficos a otros brokers, inclusive a IQ Option. Entonces, por eso yo recomiendo que se tome siempre esta opción de Oanda. Cuando nosotros ya tomamos la opción, entonces ya tenemos ese par de divisas, en este caso, para analizarlo, el par euro-dólar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dependiendo de nuestro sistema de trading, de nuestra estrategia de trading, escogemos la temporalidad en la cual queremos analizar el gráfico. En este caso está en 5 minutos. Nosotros cliqueamos acá arriba y vamos a escoger temporalidades diferentes. Podemos bajar, por ejemplo, a 1 minuto, si es para nosotros la temporalidad necesaria. Bien, en esta barra lateral nosotros podemos agregar de alguna manera como activos favoritos para ya tenerlos a la mano. Recordemos que IQ Option, dependiendo del horario, va a tener ciertos pares de divisas abiertos, no todos a la vez. Entonces, según eso, yo puedo configurar acá la lista de pares de divisas con los que yo opero con mayor frecuencia dependiendo de mi horario de trading. Entonces, puedo saltar yo acá. ¿Y cómo funciona? Acá en donde dicen añadir símbolo, escribimos, igual que lo hicimos anteriormente, el par o la moneda que queremos buscar, lo agregamos e inmediatamente después, por ejemplo, agreguemos una que no está por acá, GBP, la libra contra el dólar australiano, ya me queda de última. Y yo la puedo marcar como favorito, dándole clic acá y asignar una categoría de color, ¿sí? Así es como funciona. Y esto que me va a permitir poder saltar rápidamente entre los gráficos de los diferentes activos, en este caso en particular, los pares de divisas. Bien. La ventaja de hacer esto es que vamos a poder hacer análisis simultáneos. Mientras yo analizo el euro dólar, ¿sí? O en este caso el euro yen, hago mi análisis técnico sobre esta gráfica, puedo dejarlo para analizar al mismo tiempo otra gráfica, como por ejemplo el euro dólar. Y así puedo trabajar con todos los activos, en este caso pares de divisas,
con los que pueda operar dependiendo del horario en el que estemos operando con nuestro broker. ¿Listo? Entonces, ya cuando sabemos dónde encontramos los activos, cómo los configuramos, la temporalidad, es importante que aquí veamos que podemos nosotros utilizar diferentes herramientas gráficas para la lectura o la visibilidad, ¿sí? Como por ejemplo las barras, las velas, vamos a tener también velas huecas, vamos a tener Heikinashi, ¿sí? Que se está utilizando mucho ahora, sin embargo, pues yo no lo recomiendo, a no ser que ya tengamos un nivel de trading mucho más avanzado. Podemos ver el gráfico con líneas y, bueno, con todas estas opciones. La recomendación es que, al igual que en el IQ Option, operemos con velas normales, velas japonesas. Bien. Las herramientas gráficas es lo más importante de IQ Option. Como les decía al inicio, vamos a arrancar explicando TradingView, cómo lo estamos configurando, cómo lo visualizamos, y vamos a hacer una breve introducción a lo que es Fibonacci, retroceso y extensión de Fibonacci. Más adelante haremos una clase ya profundizando más, pero haremos una breve introducción porque es parte de las herramientas gráficas de análisis técnico que TradingView nos permite. Ya vimos una clase de soportes y resistencias. Entonces, en esa clase de soportes y resistencias nosotros ya las aprendimos a trazar, aprendimos a identificarlas. Por ejemplo, si yo estoy analizando esta zona, yo puedo ver que hay un movimiento lateral en el precio y puedo utilizar con este icono las herramientas gráficas de líneas, que son muy amplias, una línea de tendencia, una línea de información, un ángulo, nos mide el ángulo, que cuando veamos líneas de tendencia vamos a ver en qué ángulos son válidas y en cuáles no. En este caso, como estamos viendo un movimiento lateral, vamos a trazar una línea horizontal. Entonces movemos el cursor por donde hay la mayor confluencia de velas, como en este punto, y cliqueamos y así marcamos una línea horizontal que en este caso nos significa una resistencia en el precio, un techo que ha testeado ya por 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 si contamos esta, ¿sí? Y eso a mí me permite predecir el movimiento que va a venir a continuación o tener una confirmación dentro del análisis técnico muy importante. Puedo trazar nuevamente una línea horizontal en la parte inferior buscando de igual manera una zona de confluencia de velas, por ejemplo acá. Recordemos que a pesar de que nosotros trazamos líneas, los movimientos se dan en zonas. Entonces acá donde hay un pincel, ¿sí? Que de hecho, bueno, el pincel nos sirve a nosotros para hacer dibujos libres, para hacer trazos libres, vamos a encontrar también algo que se utiliza mucho, que es el rectángulo. Entonces, como explico que es una zona, yo puedo trazar un rectángulo en la zona que se visualiza como resistencia y puedo trazar otro en la zona que se visualiza como soporte. ¿Sí? Y ya les voy a indicar muy gráficamente en este ejemplo cómo se cumple nuevamente los soportes y resistencias. ¿Qué más yo puedo utilizar? Recordemos que una muy buena entrada, un muy buen punto de entrada, mi recomendación es que por lo menos cumpla 4 confirmaciones. Las confirmaciones las dan los indicadores, las dan la acción del precio, las pueden dar también los soportes y resistencias, la tendencia y herramientas como Fibonacci. Entonces, tener claramente, como lo podemos dibujar aquí en TradingView, un soporte y una resistencia ya me permite a mí tener una confirmación. Personalmente, ¿yo qué hago cuando identifico estas zonas? Coloco flechas que me permitan marcar la fuerza de ese soporte y de esa resistencia. Aquí vemos que respeta la zona, nuevamente la respeta acá, otra vez por acá, otra vez acá, ¿sí? Entonces, esto pueden hacerlo nada más seleccionando las flechas, en este caso una flecha hacia abajo, que nos indica que el precio testea esta zona y regresa. Y vemos que en la parte del piso o del soporte yo puedo seleccionar aquí una flecha hacia arriba y marcar cuando el precio también está respetando estas zonas. Finalmente acá
dense cuenta lo importante. En la sesión de soportes y resistencias les explicaba que un anterior, en este caso, soporte o piso, ¿cierto? Como lo fue aquí fue un punto de soporte, se convierte ahora en un punto de resistencia, ¿sí? Y seguramente más adelante en el futuro movimiento del precio, vamos a mirar si llega o si no llega a este mismo nivel. Entonces miren que está muy lejos, pero es muy probable que en un movimiento futuro el precio llegue otra vez a esta zona y lo utilice como soporte nuevamente. Bien, entonces esa es la ventaja que tiene o que nos ofrece TradingView de trazar, de hacer dibujos dentro del gráfico para apoyar mucho más nuestro análisis técnico. ¿Qué otra herramienta yo puedo utilizar? Vamos a buscar un movimiento en el cual se pueda marcar una tendencia, bien sea alcista o bajista clara. Por ejemplo, acá. En la sesión de tendencias, vimos que la condición es que los mínimos sean más altos en el caso de una tendencia alcista y los máximos, de igual manera, sean más altos. ¿Qué puedo yo encontrar acá? Vamos a hacer esto un poco más por aquí. Un mínimo inicial, ¿cierto? Enseguida tenemos otro mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, y por acá tenemos un mínimo más alto. Esto me indica a mí que que aquí se está configurando una tendencia alcista. Si nos vamos por los máximos, máximo inicial, máximo más alto, máximo más alto, este está muy cerca, pero de igual manera no termina siendo hacia abajo, máximo más alto, máximo más alto, máximo más alto, y hasta acá máximo más alto. Entonces yo puedo confirmar que se cumple la condición para tener una tendencia alcista en esta temporalidad, en este movimiento. ¿Qué herramienta puedo utilizar dentro del TradingView? Voy a las líneas y utilizo una línea de tendencia. ¿Cómo trazo la línea de tendencia? Doy primero clic en el primer punto mínimo en este caso y la muevo, ¿cierto? Utilizando ese punto como eje, de tal manera que pueda cruzar con la mayor confluencia de velas en los movimientos que ha hecho el precio con los mínimos. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Recordemos nuevamente que son zonas, no es una línea, la línea nada más es una referencia y puedo nuevamente colocar yo flechas. Entonces ya vi que el precio inició aquí, ya con la tendencia, aquí nuevamente toca y regresa, aquí también, acá nuevamente, aquí se repite y aquí tocó y regresó, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí identificar la tendencia y esta es una línea de tendencia. La línea de tendencia también se utiliza como soporte y como resistencia. Yo puedo trazar también una línea de tendencia superior buscando justamente la misma confluencia de velas. Y dense cuenta que se cumple, que el precio respeta el movimiento. Vamos a marcar las flechas ahora en dirección hacia abajo. Aquí hay un toque, aquí toca nuevamente la zona de soporte, nuevamente en este punto, aquí hay uno muy cercano, acá la vuelve a tocar, aquí también llega, acá también y nuevamente acá. Entonces, el precio se va a estar moviendo dentro de la zona de soporte y resistencia que yo las logro identificar con las líneas de tendencia. Esto es supremamente importante porque yo puedo abrir operaciones. Preferible siempre va a ser operar a favor de tendencia. Si la tendencia es alcista, yo voy a operar a favor de tendencia, o sea, voy a buscar compras. Voy a buscar cuando el precio llega a la línea de tendencia que me sirve como soporte y reacciona. ¿Qué voy a buscar entonces? Voy a buscar entradas en estos puntos.
voy a buscar entradas en puntos como este, donde el precio llega a la línea de tendencia o a la zona. Recuerden que el precio no respeta una línea, sino una zona. Y buscaría potenciales puntos de entrada, en este caso, compras. Miren, ¿sí? Cada punto que he marcado habría sido una muy buena opción, una muy buen punto de entrada para hacer una compra y terminar en profit, terminar en beneficio. Dense cuenta, si hubiésemos abierto aquí una posición, tendríamos 1, 2, 3, 4 velas para tener nuestra operación ganada en 5 minutos con mucho margen de ganancia. Nuevamente acá, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Esto qué nos muestra a nosotros? Que la tendencia es fuerte. Si ustedes se dan cuenta, los retrocesos, como esta es una tendencia alcista, vamos a llamar impulsos, lo voy a dibujar acá. Esto sería un impulso, ¿sí? Seguido de un retroceso. Nuevamente, impulso seguido de un retroceso. Y vamos a ver que en el tiempo, impulso, retroceso. Impulso, retroceso. ¿Cierto? Entonces vamos a ver que los movimientos, los impulsos son mucho más fuertes, son mucho más sólidos, debido a que nos encontramos en una tendencia alcista. Dense cuenta el tamaño de las velas que conforman el movimiento alcista comparado con las velas que conforman los movimientos bajistas. ¿Sí? Dense cuenta todo este periodo. Este es un impulso muy grande. De hecho, podríamos decir que todo este es un impulso y acá se da un retroceso. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de que nosotros reconozcamos y aprendamos a trazar líneas de tendencia, identifiquemos tendencias como lo estamos haciendo de esta manera, porque siempre va a ser más fuerte el impulso que el retroceso. Hay también la posibilidad de operar contra tendencia. Yo también puedo buscar cuando el precio agota el impulso, o sea, puedo buscar esto. ¿Cuándo va a ser el fin del impulso y va a empezar el retroceso? Pero yo personalmente no lo recomiendo a no ser de que tengamos mucha práctica identificando ya tendencias, trazando líneas de tendencia, porque pues ya teniendo la seguridad de hacerlo, obviamente también sería una muy buena entrada, una venta en esta línea. Si nosotros observamos el gráfico en este punto, y hacemos una entrada aquí, podríamos calcular dónde va a ser el siguiente fin del impulso para abrir una venta. Eso es válido, eso es posible, pero iniciando recomiendo que operemos siempre a favor de tendencia, que una vez tengamos esta línea de tendencia que es válida con 3 puntos, yo ya puedo esperar que el precio toque aquí y toque más adelante. ¿Listo? Ahora vemos que ya está haciendo un movimiento. Hay que tener mucho cuidado cuando ya se agota la tendencia. Vemos que en este punto está haciendo un movimiento lateral. ¿Sí? Quiere decir que es muy probable que en el futuro cercano del precio ya se agote la tendencia y el precio que está en este punto termine tal vez haciendo un par de testeos más, pero que finalmente termine rompiendo esa tendencia y haga un cambio. ¿Sí? De allí la importancia de conocer la estructura del gráfico, de aprender acción del precio, los patrones de velas, porque el movimiento en este punto ya no cumple con tener altos y mínimos cada vez más bajos. ¿Listo? Entonces, hasta allí, pues ya vemos cómo hemos trazado algunas líneas, vemos la importancia, lo importante que es las herramientas gráficas de TradingView para trabajar con soportes y resistencias, para trabajar con tendencias, para ayudarnos a marcar puntos potenciales de entrada